ese ruido que es? Fíjate afuera. Buenas. Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué onda, profe? Hola, Alondra. ¿Todo bien? ¿Qué le pasó el viernes? Era mi cumple. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuánto? Estaba de joda, por eso. ¿Cuántos? No, tranqui, éramos 8 por ahí. No, ¿cuántos años? Pensé que me preguntaba las cosas. 20. 20 años. ¿Qué estás haciendo, Alondra? Contame. Un ecoladrillo. Lo podés hacer en tu casa también. Juntás todos los plásticos que tengas, los limpias y después lo metés en una botella. Y después vas presionando. Y queda bien durita y lo podés usar. Si juntás muchas, puedes hacer un montón de cosas. Pero está bien. Buenas noches para todos. ¿Pero eso sirve para construcción? Sí, muchos los usan para construir casas. Vides, no sé, hacer asientos o tacho de basuras, cosas así, más chiquitas. Te felicito. ¿Aló? Buenas. Gonzalo, ¿qué pasa con el cuadro? Está en pleno proceso, profe. Bien. Ya arrancó a pleno. Bien, perfecto. No te quería adelantar nada. No, está bien. Rosario, ¿todo bien? Hola, bien. Arrancó el viernes la materia. Sí, pero tenía algo que hacer y no pude. Cuente, ¿qué tenía que hacer? Cuente. No, no te puedo decir. Ah, bueno. Sol, buenas noches. ¿Cómo va? Lo mismo, Sol, arrancó el viernes la materia. Sí, ya sé, pero no estaba. Bueno, Y no creo me que abandonen, no me abandonen, por pero- favor, les pido. Buenas, Hola, hola Lourdes. soy yo. Ya sé. Manu, ¿todo bien? ¿Estás serio? Sí, gente, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, 30 segundos y comienzo a hablar. Esperamos a ver si se suma alguno más. Bueno, empezamos a compartir pantalla. Shh. ¿Se ve ahí? No, ahí no se ve nada. ¿Se ve ahí? Sí. Bien, perfecto. Le admitimos a Juani. Bueno, comenzamos. Seguramente lleguemos hasta ventilación minuto. Es uno de los conceptitos finales. ¿Qué más tenía que decir? Bueno, nada más. Bueno, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre, o por la sangre, como quieran llamarlo, es el tercer proceso de la respiración. Ya acá es respiración interna, ¿sí? Cuando, ¿se acuerdan que lo denominamos ya? Pero cuando era respiración interna, cuando el intercambio gaseoso ya es entre los capilares y los tejidos o la sangre. ¿Sí? Y este proceso lo voy a dividir en dos. Primero vamos a intentar describir lo que es el oxígeno y después lo que es el dióxido de carbono. ¿Bien? El oxígeno del alveolo a los tejidos es transportado, como dije recién, por la sangre, principalmente por la hemoglobina.
¿Qué es la hemoglobina? ¿Quién sabe lo que es la hemoglobina? Una proteína, ¿no es? Sí, es un componente a base de proteínas, sí. ¿Y por dónde viaja la hemoglobina? ¿O quién Por la la contiene? La sangre. Sí, pero ¿quién la contiene? Las, las plaquitas blancas, Los, los glóbulos blancos, ¿no es? los rojos, los Rojos. glóbulos rojos. ¿Y la palabra hemo? ¿De qué viene? ¿No es de sangre, profe? ¿Cómo? ¿No es de sangre? Sí, Hemo. sí. Y es, para que lo admito Facundo, sí, en este caso es de hierro, no sé si fue Mati el que habló, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que además de ser una proteína, un componente proteico, tiene hierro, ¿sí? Por eso el hierro es tan importante y a veces se relaciona con lo que es la anemia. Pero no vamos a hablar de patología, yo le dije eso al principio de año. Bien, el oxígeno es transportado en sangre por un 97% de hemoglobina. El 3% restante es transportado por el plasma, obviamente por el plasma sanguíneo. ¿Sí? El oxígeno como que se disuelve ahí en el plasma. ¿Qué es el plasma? Si lo tenemos que definir, es como un líquido de color amarillo, bien, bastante como pesadito, y representa el plasma en la sangre aproximadamente un 55%. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer una cuenta, una regla de 3 simples, por favor, de una persona como nosotros que pesa entre 70 y 80 kilos y tiene 5 litros de sangre, 3 litros es de plasma. Más o menos como para que sepan equiparar o relacionar. ¿Cómo está formado el plasma? Por agua, el 90% está formado por agua, y después tiene glucosa, tiene proteínas, tiene grasas, tiene sales minerales, ¿sí? Entonces, el oxígeno es transportado en sangre por la hemoglobina y por el plasma. ¿Hasta acá se entendió? Bien. ¿Puedes repetir un toque lo del plasma, Usis? ¿Qué Más parte? que nada lo de qué es el En plasma. muchísima menor medida, el oxígeno es transportado por el plasma, ¿sí? El plasma representa el 55-60% de la sangre. ¿Eso, Gonza? Sí, Josh. No sé qué más dije. Sí, dije No, que nada más. después hice una reglita de 3 simple y cómo está compuesto el plasma. Eso no sé si lo escuchaste. Eso quería escuchar, lo de cómo está compuesto. Bien, está compuesto por el 90% agua y el otro 10%, que no sé específicamente, pero ahí en ese 10% hay glucosa, hay ciertos lípidos, hay sales minerales, hay proteínas. No ¿Sí? estás grabando la clase, no sé si no la querías grabar o te olvidaste. Pero Para Sí, disfrutar. sí se está grabando, ¿eh? está grabando, está grabando. Acá dice Stop Share, sí, sí. Sí, sí. Ah, Está grabando. Bueno, ¿y por qué hay No me 3 parece. fotitos acá abajo? ¿Sí? Porque nosotros, el objetivo del entrenamiento, ahora hablemos un poquito de lo que es el entrenamiento, es aumentar, hablando de entrenamientos de la resistencia, ¿sí? Es aumentar el contenido de la hemoglobina en sangre, ¿sí? O aumentar los glóbulos rojos, o aumentar las mitocondrias. Todo ese aumento me lo da el entrenamiento de la resistencia. Por eso, el hombrecito corriendo. Si tengo lío, escuchen, son los vecinos que están construyendo, no sé qué están haciendo, así que sepan disculpar. Bien, si aumento la hemoglobina, tengo más capacidad para transportar oxígeno. Entonces, al transportar más oxígeno, ¿sí? No empiezo a tener fatiga, mis desechos metabólicos se atrasan y puedo perdurar en la competencia en la que esté. Después, la segunda fotito me dice, les marco una montaña, pero lo que quiero marcar es lo que es la altitud. ¿Bien? Y al lado hay una tienda,
Se me cayó todo. Una tienda, se llaman tienda de hipoxia. ¿Sí? ¿Qué es la hipoxia? Es la disminución, ¿sí? Básicamente de oxígeno, de las presiones parciales de oxígeno. Como que Entonces, artificialmente te ponen en la montaña. bien, ahí voy. Yo quiero comparar estas dos fotitos. Una, nosotros, el objetivo de los maratonistas es aumentar el contenido de la hemoglobina en sangre, aumentar el contenido de los glóbulos rojos, ¿sí? Para transportar oxígeno, como dije recién. O pueden entrenar, uno de los plancitos de entrenamiento o de la idea del entrenamiento es ir a la altura, ¿sí? Ahí es donde las presiones parciales de oxígeno disminuyen, por ende, fisiológicamente me van a pasar efectos que me los va a producir solamente la altitud, y con eso generar más actividad mitocondrial o más números de mitocondria, y además aumento de tamaño. Como es imposible, por costos, ir a la altura, entrenar a la altura, se crearon estas tiendas de hipoxia. ¿Sí? Fíjense que ahí hay una bicicletita. Esto ya no estamos yendo al entrenamiento, pero es algo muy contemporáneo, que está avalado científicamente y da resultado. ¿Qué hace la tienda de hipoxia? Vale fortuna, ¿sí? Disminuye la presión de oxígeno. Si a nivel del mar tenemos un 21%, acá dentro hay un 15%. Y para que esto sea realmente valedero y tenga productividad para el deportista, tiene que estar, no sé bien por semana, estímulos por semana, pero sí un estímulo tiene que estar 14 horas ahí adentro. Tiene que dormir. Al dormir también están los procesos, espere que se suma candela, al dormir en hipoxia con baja disminución de oxígeno también está influyendo en cuanto al rendimiento. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Sí. Esta tienda de hipoxia reemplaza entrenar. Nadie me preguntó lo de los metros. A partir de los 2.300 metros, 2.400 metros, empieza a disminuir lo que es el oxígeno. Y esto es lo que equivaldría a entrenar en montaña. Al principio te deteriora, te mata físicamente, después como que te vas adaptando. Obviamente se hace en un estudio previo, tiene que tener buenos niveles de hidratación, buenos niveles del hierro, ¿sí? No sé qué otra cosa más para meterse ahí. No cualquiera se puede meter ahí adentro. Pero bueno, nada, quería que ir un poquito al entrenamiento. ¿Se entendió la parte del oxígeno? Sí. Bien. Y ahora vamos a ver cómo se traslada el dióxido de carbono en la sangre. Principalmente un 65%, si tenemos que hablar de porcentaje, se va a trasladar dentro dentro del ion bicarbonato. Está mal escrito, no, lo escribí bien. Dentro de lo que es los iones de bicarbonato. Son sales, no le demos bola a esto, sales que se derivan del ácido carbónico. Que este ion bicarbonato sirve para un concepto que todavía no lo expliqué, que es lo que es el equilibrio ácido-base. Lo que nosotros tenemos que saber es que el dióxido de carbono se va a transportar en sangre por un 65% en lo que es ion bicarbonato, un 25% en hemoglobina, y el 10% restante se traslada en el plasma. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. No tengo más nada para decir de este tercer proceso de la respiración. Pasamos a lo que es el último, ¿sí? Esto es lo que es también la respiración interna, y es intercambio de gases en los músculos. Y lo primero que tengo que decir es que es un proceso inverso a ¿cuál? Pregunta, ¿eh? Esto es un proceso totalmente inverso a ¿cuál? Que ya explicamos. Al 2, ¿puede ser? Exactamente. Dos. No sé quién está hablando, creo que... No, sé no se puede hablar. Perdón, ¿eh? ¿Y por qué, Gonza?
Y porque en el 2 está el intercambio de gases en los pulmones. Acá Como que el también, pero oxígeno ¿qué? sea- A ver, explícate mejor. y Que la diferencia porque- es que ¿Por qué es un proceso inverso? Y detrás. porque Porque es al revés, porque yo dejo oxígeno en la saco dióxido de sangre, carbono. ¿sí? Y el tejido me devuelve dióxido de carbono. Claro, al revés que en el Sí. pulmón. ¿Se escucha algo? ¿O yo me estoy volviendo loco? No escuchamos nada del quilombo. ¿En serio? No se escucha nada. No sabes lo que es. Sí, en serio. Hay una murga acá atrás. Bueno. Entonces es el intercambio de gases entre el capilar y los tejidos. En este caso puede ser cualquier músculo esquelético. Entre la sangre capilar y después dice diferencia arteriovenosa. ¿Sí? Y acá nos vamos a detener. La cantidad de oxígeno que va a tomar ese músculo, ¿sí? En este caso este músculo, vamos al cuádriceps, es proporcional a la cantidad de energía que necesita, a la cantidad de energía oxidativa que necesita. ¿Sí? ¿Podés repetir eso, Busi, por favor? Sí. La cantidad de oxígeno que va a tomar ese músculo del cuádriceps, ¿sí? Es proporcional al uso de lo que está produciendo, de la energía que se está produciendo en ese músculo. Esa energía es oxidativa, tercer sistema energético. Cuando el ritmo del uso, cuando ese ritmo aumenta, la diferencia arteriovenosa de oxígeno también aumenta. Y ahora voy a explicar lo que es la diferencia arteriovenosa. ¿Alguien sabe lo que es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Sí, la diferencia de oxígeno entre la arteria y la vena. Entre la arteria y la... Excelente, excelente, bien. Y mirá, una cosa es en reposo y otra cosa es, yo lo dibujé esto, no supe dibujarlo en el Power, pero quiero que lo vean. Pará, la arteria tiene 20 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. En reposo, la arteria tiene eso. El capilar, que es más chiquito, ¿sí? Tiene una diferencia entre 4 y 5 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. Porque la vena tiene entre 15 y 16 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. La diferencia en reposo es poca. Pero mira acá, en ejercicio ya hay un 15 mililitros de oxígeno en sangre por 100 mililitros de sangre. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como dijo Gonzalo, es la diferencia de contenido de oxígeno entre la arteria y el de la vena. ¿Sí? ¿Qué refleja la diferencia arteriovenosa de oxígeno? El consumo de oxígeno en los tejidos, básicamente. ¿Bien? ¿Cómo? ¿Le puedo repetir eso? ¿Cómo eso? ¿Qué va a reflejar? El contenido de oxígeno en los tejidos o en los músculos. Acá yo ya me estoy metiendo cuánto oxígeno va a dejar, va a haber en los músculos, ¿sí? Y después dice ritmo de liberación, dos variables. Los ritmos de liberación del oxígeno van a depender de dos variables bastante fundamentales. Primero, el contenido de oxígeno en sangre. ¿Y de qué depende ese contenido de oxígeno en sangre? ¿Quién sabe? De la actividad que estemos haciendo, ¿no? Claro. Sería de la energía que estemos gastando. Perfecto, Gonza. Si la persona es sedentaria o no. Si la persona se dedica a correr o no, o a hacer ciclismo. Y la segunda variable es la intensidad del flujo de sangre. ¿Bien? ¿Puedes repetir la segunda? La intensidad del flujo de sangre. Y les tengo que decir algo, otra cosa. La sangre va a descargar más oxígeno en esos músculos activos, en esos tejidos activos, porque la presión de oxígeno en los músculos es menor que en la sangre arterial. Entonces, por difusión, ¿sí? Por
por diferencia de presiones, entra el oxígeno a los tejidos o al músculo, como quieran llamarlo. ¿Se entendió? No, La sangre arterial tiene mayor presión de oxígeno que los músculos. La presión de oxígeno en los músculos es menor, por eso entra. Por eso hay un... Rochi, capaz que no lo vas a entender porque esto ya medio que lo explicamos en la clase anterior. Estamos un Bueno, poquito que mejor. después miro la grabación. No te escuché nada. Que después miro la grabación. Bien, perfecto. Y si no, me escriben los que no entienden algo. ¿Qué más? Bueno, ¿quedó claro lo que son los 4 procesos respiratorios? ¿Qué es? Bien. Lo que vamos a pasar ahora va a ser a lo siguiente. Y acá sí no me puteen, ¿bien? Pero se los tengo que enseñar esto. Los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares. ¿Para qué sirve todo esto? Lamentablemente quizás para lo que más uso se da es para ver si hay alguna cierta patología respiratoria, que ni en pedo vamos a nombrar eso, pero yo necesito definir todas estas siglas y después, en lo que es capacidad pulmonar, hay fórmulas y ahí se sacarían las capacidades, se sacan con una espirometría, básicamente, pero algunas no. Bueno, vamos a arrancar. BC es el volumen corriente, que también pueden encontrarlo como volumen circulante, ¿sí? O en inglés, tidal volume, TB, B corta T. BC o B corta T. ¿Qué es eso? Es el volumen de aire que se exhala, ¿sí? Después de una inspiración. Volumen de sangre. Volumen de aire que se exhala después de una inspiración. Enchufo la computadora. Un adulto tiene ese volumen corriente entre 500 y 800 mililitros de aire. Y pregunta, ¿con la edad aumenta o decrece? Decrece, ¿o no? Claro. Sí, sí. ¿Lo podés repetir el porcentaje? Entre 500 y 800 mililitros. Un adulto. Persona normal, ¿eh? ¿Bien? Definido lo que es el volumen corriente, B corta RE es el volumen de reserva expiratoria. ¿Sí? Es el volumen máximo de aire que se puede aspirar forzadamente. Así sería la definición. ¿Sí? Hagan con el gestito si quieren. ¿Que se puede expirar forzadamente? Sí, después de una expiración normal, la forzada sería. La extra, la expiración extra. El volumen de reserva inspiratoria es lo mismo, pero inspirando. Obviamente en reposo entra más aire, ¿sí? ¿Bien? Y la última de lo que es volúmenes respiratorios es el volumen residual, la B corta y la R. ¿Y el BRI? Volumen de reserva inspiratoria, lo mismo, Gonzalo. Lo mismo que el volumen de reserva inspiratoria, por eso no lo... Está bien, está bien. El volumen residual, la palabra lo indica, es el aire que queda atrapado en los alvéolos. ¿Sí? El que no puede salir, el que no puede ser expulsado. Este es involuntario, no lo podemos controlar. Y pregunta, ¿aumenta o decrece con la edad? Lo que me queda encerrado. ¿Aumenta? Sí, señor, Santi, claro. Lamentablemente, cuanto más edad, más cuesta respirar. ¿Bien? ¿Cuánto en un adulto? Aproximadamente 1 litro queda
queda ahí en los alvéolos. Pero también es importante eso, porque los alvéolos siguen funcionando y se sigue continuando lo que es el intercambio gaseoso, ¿sí? Entonces como que los pulmones quedan abiertos. Es bueno y es malo. Es bueno en nuestra edad y quizás sea un poquito más contraproducente en lo que es en la vejez. ¿Bien? ¿Dudas? Sí, yo el BR, ¿cómo se llamaba? Pues, está Volumen escrito otra cosa. residual, Gonza. Listo. Gusi, el primero, el BCT. Volumen corriente, volumen circulante, o lo podés encontrar en los libros como TB corta, tidal volume. Y vamos a lo que son, ya sé que esto, repito, quizás no tenga mucho, ¿cómo se dice? Mucha relación con el entrenamiento, pero bueno, se los tengo que enseñar. Son lo que son las capacidades pulmonares, ¿sí? Una capacidad pulmonar es la suma de 2 o más volúmenes. Y acá sí se utilizan las espirometrías. La espirometría es un aparato en donde nos va a medir todo esto. ¿Bien? Lo que está en blanco son las siglas, lo que está en verde son las fórmulas. ¿Sí? Y la CB es lo que es la capacidad vital. ¿Bien? ¿Qué es la capacidad vital? Es simple. La capacidad que tiene una persona de mover el gas, no, de mover el aire, ¿sí? Al entrar y al salir del aire. ¿Se entiende o no? Movilizar dentro y fuera de lo que son los pulmones. ¿Cómo? Es el mayor volumen de aire que una persona puede ingresar o egresar de los pulmones. No sé si se dice egresar, pero bueno. Ingresar y salir. Expirar, ¿no sería? Sí, Rochi. Me trabé, perdóname. No. ¿Bien? ¿Cuánto? 6 litros aproximadamente un adulto. Sería el volumen de aire. Pregunta, ¿aumenta o disminuye con la edad? Disminuye. Yes. Y la fórmula es BRI más BC más BRE. Todo eso me va a dar, no lo vamos a hacer porque son 2 millones de cuentas, pero sería, me va a dar la capacidad vital. Volumen de reserva respiratoria más volumen corriente más volumen de reserva respiratoria me daría, después se divide, se hace una regla de 3 y me va a dar lo que es la capacidad vital. Segundo puntito, C, P y T, es lo que es la capacidad pulmonar total. ¿Qué es la capacidad pulmonar total? Es el volumen de aire que hay en el pulmón después de una inspiración. ¿Sí? Hago una inspiración, contengo, ese volumen es la capacidad pulmonar total. Otra vez, profe, que se me cortó. ¿No Sí. puedo escuchar? Al inspirar, Expiración. tras una inspiración, una buena inspiración, sostengo, ¿sí? Todo ese volumen que ingresó tras esa inspiración es la capacidad pulmonar total. Lo que me quedó dentro de los pulmones, el aire de los pulmones. Pues sí, ¿no sería una inspiración forzada una de las... O sea, Sí, la podés exagerar, Gonza, sí, tenés razón, sí, es verdad. Sí, porque para así saber bien, si lo tenés que medir, sería bien forzada. Exactamente. Pregunta, ¿eso aumenta o disminuye con la edad? Disminuye. Disminuye con la edad. Disminuye. Cada vez me cuesta más ingresar aire. Y la fórmula, ¿sí? Es el volumen corriente, la capacidad vital más el volumen residual. Perdón. ¿Y cómo se calcula el volumen residual? el espirómetro. Con una espirometría, Santi. Que por eso no tenemos fórmula.
CI. Capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria. ¿A usted también le aparece el cartelito blanco este? No, a mí solo. No, Bien. es el de los 10 minutos. Sí. ¿No? Salud. Salud. Capacidad inspiratoria es la cantidad de aire que puede ser inspirado después de una expiración máxima. Entonces, primero voy a alargar todo el aire y después voy a expirar. ¿Sí? No, de nuevo. Es la cantidad de aire que puede ser inspirado después de una expiración o después de una exhalación también forzada y máxima, como dijo Gonza. Santi, te voy a averiguar. Yo sé que con una espirometría se determina el volumen residual, pero no sé si hay fórmula. Me la dejaste picando esa. Creo que fue Santi que me preguntó. Me parece Sí, que sí. no, porque yo he leído y no está. Bueno, y la fórmula es el volumen corriente más el volumen residual inspiratorio. Con eso saco la que es la capacidad inspiratoria. ¿Cuánto? Aproximadamente 3 litros. ¿Bien? Y CRF, la última, y lo hicimos bastante no lo hicimos tan tedioso. Capacidad residual funcional. Es la capacidad residual funcional. ¿Es parecido al volumen residual? Es parecido al volumen residual, sí. Es el aire que queda atrapado en los pulmones después de una expiración normal. ¿Sí? Exhalo normal y es lo que quedó. ¿Disminuye o aumenta con la edad? Disminuye. Bien. Bien. Último conceptito de esto es tanto los volúmenes pulmonares como las capacidades pulmonares son menores en mujeres, entre un 20 y un 25%. ¿Sí? ¿Y cuál será el motivo principal? ¿El tamaño de los pulmones puede Tamaño de ser? los pulmones. El tamaño, exactamente. Bien. Pasamos a lo que es la frecuencia respiratoria. ¿Sí? La frecuencia respiratoria es un signo vital como el pulso, como la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Frecuencia respiratoria o ritmo respiratorio es exactamente lo mismo. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de veces que se va a respirar por unidad de tiempo. En este caso los libros ponen por minuto. Hay 3 maneras de intentar medir la frecuencia respiratoria. Por auscultación, ¿sí? Por palpación o por observación. ¿Y qué tenés que observar? Tenés que observar el pecho o tenés que observar el abdomen y contar. ¿Bien? Y acá más o menos yo fui poniendo las etapas Sí. de la vida y las respiraciones por minuto. Obviamente el bebé respira muchísimo más, al igual que tiene una elevada frecuencia cardíaca, y a medida que van pasando los años empieza a disminuir esas respiraciones por minuto. Exceptuando aquellos que son deportistas de élite. ¿Bien? Profe, ¿me puede repetir las 3 formas que no las sé escribir? Sí. Auscultación. ¿Os? Sí. Palpación. Y por observación, más que nada. Pues ya. ¿Sí? ¿Qué más? Y de acá pueden llegar a salir varios conceptitos, apnea, disnea, eso después los vamos a ver porque los metemos con lo que es el entrenamiento, pero acá existe la bradipnea, ¿sí?
que es cuando la frecuencia respiratoria es disminuida, obviamente, y baja a 12 respiraciones por minuto. ¿Sí? Obviamente, lamentablemente quizás algo malo pase ahí, pero se llama ¿Cómo se llama bradipnea. ese? No te escuché, Rochi. ¿Cómo se llama? Bradipnea, con B larga. Ok. Y la contra es la taquipnea, como en vez de la taquicardia, la taquipnea, cuando la frecuencia respiratoria está por encima de las 22 respiraciones por minuto. ¿Bien? Y lo último que vamos a ver es lo siguiente. ¿Se entendió? Sí, todo ok. Yo no llegué a anotar el primero, que era la bradipnea. Cuando la frecuencia respiratoria disminuida. No sé quién me estaba hablando, perdón. Por debajo de los 12 por los 12 ritmos respiratorios por minuto. No se utiliza esto como un indicador fisiológico del entrenamiento. Debe ser por una cuestión de practicidad. No lo sé, sinceramente. Pensé que me iban a hacer esa pregunta, porque es un indicador fisiológico de la frecuencia cardíaca, ¿por qué no la frecuencia respiratoria? Yo nunca vi que un PF les tome la frecuencia respiratoria. Si alguno conoce, buenísimo, pero el motivo de ser la practicidad y me parece que la poca correlación que puede llegar a haber. ¿Bien? Y la ventilación minuto, lo último que vamos a ver en el día de hoy, es el volumen total de aire que entra y que sale del pulmón por minuto, por esta unidad arbitraria. ¿Y cómo voy a sacar eso? La fórmula es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. ¿Sí? Eso me va a dar, miren, en reposo, frecuencia respiratoria entre 15 y 20 veces, el volumen corriente es entre 500 y 800 mililitros, ¿sí? Se multiplica, yo ya lo hice, y eso me va a dar 12 litros por minuto. Ya la tenía armada la cuenta esta. No es que soy rápido con la matemática. O tener una calculadora. No. Bien. Después dice que en el ejercicio va a aumentar 20 veces, aumenta 20 veces más, ¿sí? De lo que está en reposo. ¿Y qué más? Y que puede llegar a ser o no, lo mismo que el anterior caso, con un indicador fisiológico, ¿sí? Si nosotros tendríamos que evaluar lo que es la intensidad de nuestros entrenamientos como profes, preguntarnos si realmente fue intenso para mi cliente o para mi deportista. Uno de los parámetros principales puede llegar a ser la frecuencia cardíaca y también puede llegar a ser lo que es la frecuencia respiratoria, y además, si tengo esos dos parámetros, puedo llegar a sacar la ventilación minuto, que también puede llegar a ser un indicador fisiológico. Además de una escala de Borg o del cuestionario Wellness, lo que quieran saber, si no tengo método o no tengo herramientas o tecnología. ¿Sí? Espero que se haya entendido. El día viernes es un poquito más difícil. Vamos a intentar que entiendan lo que es el equilibrio ácido-base, lo que es el pH, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya se está por terminar. ¿Se entendió? Joya, la verdad que sí. ¿Entendieron todos? Sí. Me alegro mucho. Lean el libro que les pasé, ¿sí? Que está bueno. Pusi, ¿podés subir por favor los power y las clases? ¿Quién me está hablando? Yo, Margarita. Bueno, Margarita, pero pedímelo un poquito mejor. Bueno. No, Pusi, mentira, por sí, favor, sí. podés Ahí, subir las ahora clases. sí, Lourdes. Alta Bueno. memoria.
Sí, obvio. Bueno, nada. Tengan una buena semana, nos seguimos cuidando. Margarita, te prometo que lo subo. Dale.